nunca. Trae alabanza, adoración, trae algo para adorar y bendecir el nombre del Señor. Aquí viene este par de abuelos maravillosos para cantarle al Señor, y eso está muy bien porque necesitamos animarnos, y con esto pues doy gracias a Dios. Doy gracias. Si quieren colocar un poco acá para que los dos estén. Eso, y así las voces de ustedes se oyen bien bonitos, y vamos a cantar al Señor entonces en esta tarde.
Bien, mi hermano. Gloria a Dios. Qué bueno que le están dando ejemplos ustedes a toda esta juventud de que se puede servir a Dios, se puede cantar alegremente al Señor, se puede ser muy feliz sirviendo al Señor. Amén. Gracias, hermano Fausto, hermana María Magdalena, por este buen ejemplo y por esta linda canción que nos han regalado esta tarde. Bien, y damos gracias a Dios porque ese es un ejemplo. Todos podemos servir a Dios, todos tenemos la oportunidad de dar algo, poner nuestros talentos al servicio del Señor, y el Señor los anima a su pueblo, anima a su iglesia. Y qué bueno que los niños van a su iglesia de niños, que están aprendiendo tantas cosas hermosas. Qué bonito que hay un ministerio acá, sirviendo al Señor con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Tenemos todo un propósito y es servir a Dios con todo nuestro corazón. Así que si usted tiene niños, tráigalos a la casa del Señor. Estoy seguro que Dios le va a bendecir de una manera especial. Y que no sea sus hijos la excusa de decir no puedo ir porque es que ¿quién me cuida a los niños? Al contrario. Yo admiro a mi hermanita Jocelyn, tiene 4 hijos, ya es la primera que llega con sus niños acá, y ahí están, aquí están sus niños, y corren y todo, pero son felices porque es su iglesia, es el lugar donde están aprendiendo para servir al Señor. Así que adelante, hermanos, porque hay mucho por hacer para el Señor. Bien, y esta tarde trae un tema que casualmente se está conectando con la enseñanza que se tuvo esta tarde en la escuela dominical. Qué bonita escuela dominical. Que se perdió esa enseñanza de la escuela dominical, se perdió mucho, porque realmente se aprende bastante en la escuela dominical. Y realmente esta tarde el tema que he traído se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, o nacer de nuevo, o la regeneración, son lo mismo, el nuevo nacimiento. Amén. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en un pasaje de la Biblia que está en el libro de Números 16, 22. Vamos a leer allí la palabra de Dios, Números 16, 22. Números 16, 22. Y vamos a mirar la primera parte de esta oración. Dice, está hablando de una oración de Moisés y Aarón. Dice que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, porque hay airarte contra toda la congregación. Vamos a dejar ahí esta lectura porque vamos a volver más tarde sobre ella, pero ahora vamos a orar para pedir la dirección de Dios sobre esta predicación de la palabra de Dios, y que sea de bendición para usted, mi hermano, en esta tarde. Padre, bendice, Señor, este día la predicación de tu palabra. Señor, yo solamente soy un instrumento tuyo, Señor. Yo no quiero decir mis ideas, pero quiero que tú hables a través mío. Y por eso, Padre, en esta tarde humildemente te pido que uses mis palabras para bendecir a mis hermanos. Te doy gracias por la bendición que me das de servirte. Hazme un instrumento de honra para ti, Señor. Bendíceme, Señor. Ayúdame, Padre, para dar las palabras exactas a mis hermanos, y que puedan ellos recibir, Señor, el alimento sólido que tú dices en tu palabra para tu iglesia. Y que esta palabra se convierta en acción en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendícenos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces ya les hablé del primer versículo, en Números 16, 22. Cuádrenlo ahí, pónganlo ahí, porque vamos a volver sobre él más tarde. Pero ahora les voy a invitar a que vuelvan sus Biblias al capítulo 3 del libro de San Juan. Al capítulo 3 del libro de San Juan. Menos mal que todos ustedes traen sus Biblias. Nadie deja la Biblia en la casa, sino que todos la traen. Entonces, pues, pueden leerla.
Pero si por alguna razón alguien no la trajo, creo que hay Biblias ahí que pueden usar ustedes en las bancas para que nadie quede sin el privilegio de leer la palabra de Dios. Pero si tienen problemas para ver bien o algo, yo voy a leer para usted también en este caso. Porque es muy importante, la palabra de Dios es lo que debe primar en la iglesia. Aquí traemos la Biblia para adorar a Dios y para escuchar lo que Él tiene para nosotros, para que Él nos hable. Es la única forma que Dios nos puede hablar a través de su palabra. No hay otra forma, y es esa forma como Dios quiere usarlo para bendecirlo a usted. Capítulo 3, libro de San Juan, dice la palabra de Dios, ¿sí? Juan, capítulo 3, ¿ya todos la tienen, hermanos? Amén. Bueno, entonces ahora vamos a leer ahí la palabra de Dios, libro de San Juan, capítulo 3. Dice allí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Ven? ¿Ya están leyendo conmigo? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Podemos dejar hasta ahí la lectura y vamos a mirar un poquito acerca de esto. La Biblia dice que había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre principal entre los judíos. Los judíos tenían un concilio que llamaban Sanedrín, y este concilio se encargaba de juzgar al pueblo de Israel en la parte de gobernar al pueblo, pero estaba sometido a los romanos en ese tiempo. O sea, ellos no podían tomar decisiones completamente libres, porque las decisiones importantes tenían que consultarlas con los romanos. Por eso el Sanedrín tuvo que consultar con los romanos, con Pilato, para poder crucificar a Jesús. No podían hacerlo ellos solos. Nicodemo era parte de ese consejo, de ese Sanedrín. Pero él vino a Jesús de noche. Es interesante que vino de noche, no de día. ¿Por qué de noche? Yo personalmente creo que él tenía miedo de que lo vieran hablando con Jesús. La Biblia no dice eso, no dice nada porque vino de noche, pero yo casi que me puedo pensar que él vino de noche como para no comprometer su reputación, ¿no? De que de pronto me ven hablando con eso y ya pensarán que soy un discípulo de él, o quién sabe. En todo caso, de noche él vino a Jesús y le dijo estas palabras. Le dijo: Señor, sabemos, o Rabí. Y Rabí es muy importante la palabra Rabí, porque Rabí quiere decir maestro. O sea, estaba reconociendo que Jesús era un maestro, que Jesús no era cualquier persona, y un rabí era una persona muy respetada en el pueblo judío, y más si venía de un miembro del Sanedrín que le diga Rabí,
eso ya era algo grande. Él reconocía que Jesús era un maestro. Le dijo, sabemos que has venido de Dios. Él sabía que Jesús venía de Dios. Y vienes como maestro y le dio un argumento. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él reconocía que Jesús no era cualquier personaje, que era una persona muy importante, que provenía de Dios, porque el respaldo de Dios, la evidencia del respaldo de Dios era lo que Jesús era capaz de hacer, que otros no podían hacer. Había visto señales como los milagros que él había visto ya en Jesús, eran grandes cosas que realmente sorprendían, y solamente un hombre que viene de Dios puede hacer eso. Entonces Jesús no se dejó halagar por eso, porque él estaba como halagando a Jesús, diciendo, haces tantas cosas importantes y esos milagros que haces. Parecía que quería como ganar la simpatía de Jesús. Sin embargo, Jesús le respondió estas cosas. Le dijo, mira, Nicodemo, lo que te digo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas mismas palabras le había podido decir Jesús al hombre más inculto de todos los que estuvieran allí reunidos con él. Le hubiera dicho tal vez a un pescador humilde la misma: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero se los dijo a este hombre ilustrado, a este hombre que era un maestro de la ley, un principal entre los judíos. Le dijo lo mismo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo estas palabras. Le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bien, un poquito como ilógico, ¿no? Y le dio unas palabras aún un poco más ilógicas. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, cosas como esas, un hombre con tanta capacidad de conocimiento como era él, no parecía. Me parece más bien que él estaba como tratando de ridiculizar a Jesús, tratando de decir: ¿cómo que nacer otra vez? Nacer de nuevo. No entiendo lo que estás diciendo. ¿Acaso puedo entrar otra vez, por segunda vez, en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dijo estas palabras: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso les dije que miraran Números 16:22. Porque Números 16:22 nos habla de quién es el Padre de los Espíritus. El Señor dijo dos cosas, le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de agua y de espíritu. Dos cosas muy importantes. ¿Sabían ustedes que cuando nosotros nacemos, a ver, ¿quién me dice? ¿Usted nace cuando es concebido o usted nace cuando da luz cuando va al hospital o va a dar a luz y nace el bebé? ¿Cuándo usted nace? ¿Cuándo usted es una persona, un ser? Cuando es concebido. Por eso la iglesia está en contra del aborto, porque cuando una persona, cuando un ser humano es concebido, ya, así sea como decía mi hijo, un frijolito. Cuando estaba mi hijo Luis tan feliz porque supo que iba a ser papá, me mostró en el teléfono y me dijo: mira, te voy a mostrar a mi hijo. Y tenía una foto ahí de la ecografía que le habían hecho a la esposa. Y ahí se veía y decía: aquí está mi hijo, es como un frijolito, pero ahí está mi hijo ya. Ahí está mi bebé, ahí está. Estaba encantado y todo lo tenía, todo el tiempo lo mostraba, todo el mundo: le presento a mi hijo, le presento. Y es verdad, cuando la persona se concibe, cuando el ser humano es concebido, ya es un ser humano y nadie tiene derecho a quitarle la vida. Es porque si lo hace sería homicidio. Amén. Amén. Por eso la iglesia está en contra del aborto, porque hoy en día dice: no, si todavía no es un ser humano, todavía no es alguien que todavía no se puede catalogar como ser humano esa persona. Qué mentiroso Satanás, porque ¿cuántas mujeres se han convertido en homicidas matando a sus hijos cuando realizan un aborto? Sí, terrible. Pero el caso es que Jesús le dijo
le dijo a Nicodemo que debía nacer entonces el que no nace de agua y del Espíritu. O sea, cuando lo que estaba tratando de decir era, cuando el niño nace, ese pequeñito, esos 9 meses, ustedes saben en qué ambiente él los pasa. Dentro del vientre de la mamá, es la primera, porque es la forma como Dios concibió la vida humana. Pero adentro de la mamá, el ambiente del niño, ¿qué es? ¿Dónde vive el niño? En agua. En agua. El agua es la vida. Desde el principio Dios lo planeó así. Por eso Jesús dijo, el que no nace de agua. Porque nosotros venimos del agua. Ahí estamos, del agua de la mamita. Ahí está. Y increíblemente Dios las arregló. No sé cómo lo hizo, porque es misterio eso. Hay cosas que no podemos entender de lo que Dios creó, de la vida que Dios creó. Pero ¿cómo nosotros podemos respirar en el agua? Pero así lo hicimos todos nosotros durante 9 meses en el vientre de nuestra madre, respirando agua. Y así, increíble, pues yo no puedo respirar. ¿Cuántos de ustedes pueden respirar en el agua? Ninguno, pero cuando usted era bebé, antes de nacer, usted respiraba en el agua. Y por eso el Señor le decía a Nicodemo, debemos nacer de agua y de Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Moisés y Aarón, Dios es el Padre de los espíritus. Entonces ocurre un milagro cuando un ser humano es concebido, nace dentro del agua. Y segundo, Dios le da un espíritu a ese bebé. Ocurre algo que yo no sé cómo pasa, pero ocurre que todo ser humano que es concebido puede vivir dentro del agua, y Dios le da un espíritu a ese ser humano. Por eso nadie lo puede matar, porque ya es un ser humano con espíritu y todo completo. Solo necesita 9 meses para desarrollarse y nacer como cualquiera de nosotros. Por eso el Señor dijo, hay que nacer de agua y de espíritu, porque lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Miremos lo que dice Juan 4:13. Juan 4:13. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera esta agua vivirá, cualquiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Jesús estaba hablando con una mujer y le pidió agua. Y la mujer le dijo, ¿por qué me pides agua si tú eres samaritana? Y si yo soy samaritana y tú eres judío, nosotros no nos hablamos, ¿por qué me vienes a pedir agua? Jesús le dice, mire, si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías y él te daría una agua que salte para vida eterna. Y esa agua que yo te daré, esa agua es un agua de la cual si tú bebes nunca vas a tener sed, jamás vas a tener sed otra vez. Y esa mujer estaba esterilizada, dame esa agua para no tener que venir acá otra vez a sacar agua de este pozo. Jesús le dijo, yo soy el agua de vida. Jesús mismo se estaba presentando a la mujer como aquella persona que daba el agua y nunca más la persona podía tener sed. O sea, Jesús se identifica con el agua. Por eso le digo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es la forma como el Señor quería que nosotros supiéramos cómo podemos obtener. Recuerda que Jesús estaba hablando acerca de un nuevo nacimiento. Nicodemo no entendía lo que era eso. Y por eso Jesús le dijo, no te maravilles de lo que te digo, que es necesario nacer de nuevo. Porque mira, tú no sabes de dónde viene el viento, no sabes a dónde va el viento. Así todo el que es nacido del Espíritu así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que Nicodemo quedó como un poquito más confundido. Pero ¿cómo puede hacerse eso? Quiero que me expliques cómo. Y Jesús entonces le dijo, bueno,
yo creo que tú me deberías explicar a mí, tú eres el maestro de Israel, ¿no? Tú siendo maestro no sabes esto. Es cierto, te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. Lo que uno sabe lo que habla, uno sabe lo que conoce. El que hable lo que no conoce, pues es un necio, porque cómo va a hablar de cosas que no conoce. Pero si sabe de cosas que conoce, es necesario que hable, porque precisamente para eso aprendió, para eso se educó, para enseñar lo que aprendió. Jesús le dijo: mira, te he dicho cosas terrenales, porque te hablé de agua, y el agua es terrenal. Te he dicho cosas terrenales y no crees. ¿Cómo vas a creer si yo te digo las cosas celestiales? Si nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, le dio una de las lecciones más bonitas que yo encuentro en la palabra de Dios. La vamos a mirar en Números, capítulo 21. Usted puede leer conmigo si quiere allí. Porque él ya entonces le dijo: bueno, si tú no me entiendes las cosas celestiales, te voy a hablar de las cosas terrenales, lo que pasó. Tú debes saber esto. Números 21, dice la palabra de Dios ahí, versículo 4 en adelante. Dice: después, Números 21, 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Bueno, el versículo 14 de Juan Jesús dice estas palabras: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Yo no sé si usted sabía la historia de las serpientes, pero creo que muchos no la saben. El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, pero por su desobediencia, por su falta de fe, por su falta de confianza en Dios, Dios los tuvo 40 años dando vueltas en el desierto, hasta que el pueblo de Israel realmente fuera digno. Yo creo, Dios estaba pensando: esta gente necesita realmente, yo quiero que si van a entrar a la tierra prometida, entre la gente que merece entrar allá. Y esa fue la razón, porque el pueblo, en este momento, dice la palabra de Dios, que estaban rodeando la tierra por Edom, y el pueblo se desanimó. Créanme, no era la primera vez que el pueblo se desanimaba. Cada ratico se desanima. Se parece mucho a nosotros. Cada ratico nosotros: ya me desanimé. Cualquier cosita, nos tira abajo, ¿no? Estamos alabando, bien contentos, y cualquier cosa, cualquier situación que nos pase, otra vez ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos testificar, ya como que nos queremos aguantar porque nos desanimamos. ¿O usted no desea desanimar? Adelante la mano que no sea desanimado. Creo que todos. Así que nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel se desanimó. ¿Y sabe por qué se desanimó? Miren lo que dijeron. Dijeron: ¿por qué nos hiciste? Le dijeron a Moisés: ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para que nos muramos aquí en el desierto? Aquí dice: aquí no hay pan, ni hay agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Sabe de qué pan liviano estaban hablando? El maná. Hermanos, tenían una comida que no se puede comprar en ninguna parte, porque era comida celestial. De todas las mañanas caía maná, una semilla muy nutritiva que ellos podían preparar
cientos de formas, y que era la comida que Dios les daba diariamente. Y era tanta bendición que el que tomaba más, el que agarraba más no le sobraba, y el que agarraba menos no le faltaba, y el que guardaba para otro día se le podría la comida. Pero era la comida que Dios daba gratis a todos, ni tenían que trabajar. ¿Cuántos de nosotros solo trabajamos para comer? Solo para comer, porque a veces la comida es tan cara que solamente para comer. Hay países, yo conozco países donde la gente si tiene para comer ya tiene mucho. Y Dios le daba todos los días este pan. ¿Y saben qué dicen? Estamos cansados de este pan tan liviano, desanimados. ¿Y saben qué hizo Dios? Dios dijo, bueno, pues basta. ¿Por qué? Porque ellos mismos, con ese desánimo también, Dios se enojó contra ellos. Y dice la palabra en el versículo 6 que Dios mandó serpientes que mordían al pueblo. Cada serpiente, hay serpientes que si muerden a una persona, si no recibe atención médica inmediata, y eso algunos hasta recibiendo atención mueren, porque hay unas que tienen veneno letal. Parece en el desierto es donde existen las clases de serpientes más letales que hay. Allá está una que llama, no sé si han oído hablar de la mamba negra, bien peligrosa, lo muerde y no hay cómo la persona se salve, así vaya al hospital. Hay serpientes como la cobra, que solo, si dice que una cobra muerde a una persona, le da minutos nomás para que le pongan antídotos y no se muere. Y en el desierto Dios hizo aparecer serpientes que mordían a la gente. Mordían a la gente y tan pronto los mordían se morían y la gente estaba aterrada. Y Moisés les dijo, ese es el resultado de su queja contra Dios. Dios les mandó ese castigo y por eso, miren cómo Dios es estricto también. Siempre hablamos de que Dios es amor, que Dios es bendición, que qué bueno es Dios, pero mire, Dios también tiene sus momentos, ¿no? Y bien duro, estaba castigando al pueblo que se sintió frustrado. ¿Cómo es que mire, ¿sabe por qué Dios había hecho tanto al pueblo? Lo había sacado de Egipto con milagros que nadie podía negar. Que se abra un mar, ¿quién puede abrir un mar? Dios, solo Dios. Y ellos pasaron en un mar abierto, seco. Y ellos vieron como de una roca salía agua, y ellos como vieron los egipcios torturados por plagas y plagas sobre ellos, mientras a ellos no les pasaba nada. Y todavía con ellos desanimados. Porque Dios, ¿por qué nos hiciste subir? Pero aquí no hay pan. No hay agua. Sí había agua, si no se había, nadie puede vivir sin agua en el desierto. Dios les daba agua de una roca. Otra cosa es que no tenían un río para lavarse y bañarse allá todos los días, pero había agua y agua suficiente para vivir. Pero ya estaban diciendo, ya está mentira, no hay agua. ¿Cómo van a decir que no hay agua? Si Dios les había dado agua de una roca misma. Así que el pueblo estaba tan bravo con Dios, y Dios se enojó con este pueblo y los castigó duro, y la gente empezó a morirse. Y cuando vieron ya la situación así, entonces ¿qué ocurrió? Ellos mismos dijeron estas palabras. Versículo 7, capítulo 21, Números, versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Por favor, Moisés, quita. Ora a Dios que quite estas serpientes porque vamos a morir todos. Cuando vieron la cosa ya así de difícil, se dieron cuenta, fue por nuestra maldad, fue por nuestro pecado. Al menos eso reconocieron. Y ese es un primer paso para poder recibir la bendición de Dios. Reconocer que se ha pecado contra Dios. Y Moisés dice la palabra de Dios que Moisés oró a Dios. Y Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, hazte una serpiente, pon una serpiente de bronce, una serpiente en un asta, y ahí cada persona que sea mordida, mire esa serpiente, y esa persona no va a morir. Y Moisés hizo el asta y puso ahí una serpiente de bronce, y le dijo a la gente, cualquiera que sea mordido, mire esta serpiente que yo he puesto acá. Y ocurría, la gente que miró la serpiente no murió. El que no miró la serpiente, sí murió. Y por eso Jesús, otra vez volvemos a Juan 3:14, cuando le dice, así como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Casi que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo la forma como él iba a morir. Porque recuerda que Jesús fue levantado en una cruz. Nadie entendió mucho eso. ¿Cómo que Jesús va a ser levantado? ¿Cómo va a ser levantado? Pero sí, a Jesús lo crucificaron y le levantaron en una cruz ahí, lo pusieron a la expectativa de toda la gente. ¿Para qué? Jesús dijo, versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la solución. Y entonces viene el versículo más famoso de la Biblia que nos habla, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que no hay un solo cristiano, buen cristiano, que no conozca ese versículo. El amor de Dios allí sobrepasa cualquier cosa, porque ¿cómo va un padre a mandar a su hijo a morir por otro? Eso es inconcebible. Dios lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros, y porque Él quería en alguna forma darle al hombre la oportunidad de encontrar la salvación. Porque Jesús dijo, no hay otra forma. Solo el que mira a Jesús va a encontrar la vida eterna, va a poder encontrar ese nacimiento nuevo, va a ocurrir cuando mire a Cristo Jesús. Porque en el versículo 17 le dijo, mira, porque no vine yo a condenar al mundo. Dios no me mandó aquí a condenar al mundo, sino a salvar el mundo. A eso yo vine. Pero el que no cree no es condenado. El que no cree no se condena. Pero el que no cree ya se condena. Y lo mismo, igualito con lo de la serpiente. Cualquiera que era mordido, llegaba a Moisés, ¿qué hago, Moisés? Mira la serpiente que hice, mírala. Y si la miraba, esa persona vivía. Pero si por alguna razón no creía que Moisés, no le creía a Moisés que mirara la serpiente, y de pronto voy a inventar un remedio, voy a inventar una forma para sanarme de esta mordedura, y se moría porque no había opción. Es exactamente lo que pasa hoy en día. ¿Cuántos quieren encontrar soluciones a la salvación? Dice, aquí es donde está la salvación. Y hay iglesias que ofrecen toda clase de privilegios. Aquí sí se salva. Por ejemplo, la iglesia católica dice, aquí en la iglesia católica, el que se pone miembro de la iglesia ya se salva. Es impresionante. Así me enseñaron a mí cuando yo estaba en la iglesia católica. Si yo estaba dentro de la iglesia, yo era salvo ya, porque el hecho mismo de ser parte de esa iglesia. Así usted sea un borracho, sea un homicida, sea un ladrón, sea un avaro, sea un pecador de los más malos, no importa, usted está en la iglesia, es para la iglesia, usted es salvo, porque la iglesia es la que salva. Y eso es lo que están enseñando ahora, y es lo mismo que decía, es lo mismo como de decirle, mira, esta serpiente, la única forma de ser salvo, de que no te mueras, es que mires esta serpiente. Si haces otra cosa, vas a morirte. Así hagas todo lo que quieras hacer, así tengas todos los otros recursos y te digan muchas cosas, si no miras esta serpiente, te vas a morir. Y por eso Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que lo mire tenga vida eterna. Pero para poder mirarlo se necesita una sola cosa, lo que hizo el pueblo de Israel: reconocer el pecado. Porque por eso fue que Dios dio la solución. Si Dios no hubiera dado la solución al pueblo de Israel, si el pueblo no se hubiera arrepentido de verdad. Entonces la primera cosa que hay que hacer es un arrepentimiento sincero. Reconocer que hay pecado. Primera de Juan 1, 8 a 10. Miremos allí que estos últimos 5 minuticos que nos quedan, y yo quiero que miren conmigo. Primera de Juan 1, 5, del 8 al 10. Miren lo que dice allí la palabra de Dios. Primera de Juan 5. Dice la palabra de Dios. No, primera de Juan 1, perdón, es 1, del 8 al 10, no 5. 1 del 8 al 10, dice la palabra de Dios. Primera de Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces lo primero que tenemos que reconocer es que hemos pecado. Sí, ninguno. La palabra de Dios misma dice en el libro de Romanos 3:23, todos pecamos, todos pecamos. Y eso nos hizo completamente ajenos a Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Usted se engaña a sí mismo cuando dice que usted está bien. No es que yo soy buena persona, está bien si es buena persona, pero ser buena persona no lo hace a usted inocente. Usted todavía sigue siendo pecador, así sea buena persona, ¿sí? Porque todos tenemos pecado y lo que tenemos que hacer es reconocer ese pecado contra Dios y pedir perdón a Él. Es la primera cosa que tenemos que hacer, reconocer que tenemos pecado y pedirle perdón a Dios. La segunda cosa, debemos arrepentirnos de corazón por nuestro pecado. Y eso lo dice ahí también, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Porque no solamente reconocerlo, sino arrepentirse de ese pecado y confesarlo a Dios. Y es resultado de eso, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Eso dice la palabra. Entonces Dios dice en su palabra que Él nos va a limpiar y nos va a perdonar nuestro pecado si nosotros lo confesamos. Y la única forma en que Dios puede hacer algo con nosotros es si pedimos perdón, si reconocemos nuestro pecado y le pedimos a Dios perdón. Usted no lo tiene que pedir perdón a nadie en el mundo, sino a Dios. Perdón por el pecado. Si a su hermano lo ha ofendido, pues usted tiene que ir a pedirle perdón por la ofensa que le dijo, pero el pecado usted lo hizo fue contra Dios y usted debe pedir perdón de Dios si usted de verdad quiere nacer de nuevo y ser salvo. Y la tercera cosa que tiene que hacer es confesar a Jesús como su Salvador personal. Aceptar esa salvación que el Señor le está dando, que el Señor le está entregando. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Juan 3:15. Si usted cree en el Señor, usted no se va a perder. Y créame, el día que usted fue engendrado, Dios le dio un espíritu a usted. Ese espíritu lo va a acompañar, quiera o no quiera, ahí está ese espíritu. Y el deseo de Dios es que su alma se salve, que usted se salve. Pero que usted, la única forma que tiene para que usted se salve es que usted mire a la única persona que lo puede salvar. Nadie lo puede salvar sino el Señor. Nadie. Si alguien le dice que a usted lo puede salvar si usted hace buenas obras, que usted se puede salvar si usted da buenas ofrendas y diezmos, que usted puede salvar si usted, en Colombia por ejemplo hay un cerro que se llama Monserrate y la gente allá se sube a Monserrate, suben hasta de rodillas ese cerro. Se suben un cerro de rodillas, se sacan sangre allá, que porque quieren ser salvos, eso ante Dios no sirve para nada. Nada. Eso no, a Dios no lo tiene en cuenta, porque lo está haciendo una persona pecadora, y el pecado Dios no lo acepta. La única forma de redimirnos es mirar a Cristo, que fue perfecto, que no tuvo pecado y que fue clavado en una cruz, como Él dijo, es necesario, le dijo a Nicodemo, es necesario que yo sea puesto allí para que todo el que me vea tenga vida eterna. Si no, no hay nada que hacer. Tan sencillo le explicó al hombre ilustrado de la ley, aquel principal entre los judíos. El Señor estaba dando una lección como se le da uno a un niño pequeño, porque si usted no me entendió esto, yo no sé cómo más explicarle. Pero es sencillo como ser salvo. Solamente mire a Cristo, reconozca su pecado, arrepiéntase de corazón y pídale perdón a Dios y usted es salvo. Es difícil entender eso. Pero Nicodemo decía, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede uno hacer eso? Para la gente es complicado.
pero no hay nada imposible para Dios. Y Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted nazca de nuevo. Porque desgraciadamente, si no nacemos de nuevo, nunca vamos a entrar en el reino de los cielos. Y cuando uno nace de nuevo, dice la palabra de Dios, hay frutos. Por eso alguien le preguntó a Jesús, ¿cómo vamos a reconocerlo? ¿Y sabe qué dijo Jesús? Por sus frutos los conocerán. Usted va a dar buenos frutos para el Señor. Y esos buenos frutos son cosas que usted hace que glorifican a Dios. Porque todo lo que el cristiano hace glorifica a Dios. Así que si usted todavía no está dando buenos frutos, posiblemente todavía no ha nacido de nuevo. Y es bueno que lo reconozca y que comience y tome acción antes que sea demasiado tarde. Porque cada día que pasa cuenta. Hace menos de un mes empezamos 2023, ya estamos en el primer mes acabado. ¿Cuánto tiempo más cree que Dios le va a dar a usted? Un día se va a presentar usted delante de Dios. Si usted no nació de nuevo, no va a poder entrar al reino de Dios, como pensaba Nicodemo. Hermanos, es tiempo de nacer de nuevo. Es tiempo de reconocer que si no estamos dando fruto para el Señor, porque si usted es cristiano, pero todavía está yendo a fiestas y bailes, parrandas y cosas así, usted no puede decir, yo soy un hijo de Dios, porque usted no está dando, esos son los frutos que está dando al Señor, esos son los frutos. Si usted es cristiano, todavía está diciendo mentiras, tiene que evaluar que hay cosas que lo están apartando de Dios y no está dando frutos para el Señor. Porque cuando uno de verdad es cristiano, hace las cosas que glorifican a Dios. Es fácil hacerlas para el Señor. Vamos a tener un tiempo para orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reconocer, Padre mío, que solo en ti hay salvación. A mirar a ese Cristo clavado en una cruz y pedir su misericordia. Gracias, Padre, porque nos diste la salvación de Cristo. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí en esta tarde que todavía no se ha arrepentido, que no ha buscado de ti con un corazón sincero, que no ha reconocido su pecado, Padre, que estas palabras que yo le he hablado sean suficientes para que llegue a ti en arrepentimiento y con fe buscando de tu presencia. Diga, Señor, por favor, perdóname, acepto la salvación que me das en Cristo, hazme una nueva criatura, hazme nacer de nuevo, porque solo aquel que nace de nuevo puede ver el reino de Dios. Solo que es nacido de nuevo tiene vida eterna en Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por darnos a Cristo Jesús, que murió por nuestro pecado, que pagó nuestro pecado, nuestra maldad, que pagó por nuestra maldad un castigo en la cruz y que fue castigado en lugar de nosotros, que somos privilegiados porque fuimos nosotros los que debimos ser puestos en una cruz por nuestra maldad, por nuestro pecado, pero tú, Señor, cargaste nuestro pecado en Cristo y le diste, Señor, permitiste esa muerte terrible en la cruz por nosotros. Y Cristo lo hizo con amor, lo hizo con valentía y lo hizo porque nos ama a nosotros y quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Quiere que todo el mundo lo mire a Él y reconozca que solo en Él hay salvación. Gracias, Cristo, por hacer eso por mí. Gracias por hacer eso por tu iglesia. Y gracias, Cristo, te damos por la salvación que tenemos. Ayúdanos a vivir vidas que te glorifiquen, a dar frutos para ti, Señor. Frutos, Señor, que te glorifiquen. Que cada acción que tengamos, que cada palabra que digamos, que cada cosa que hagamos, Señor, sea para glorificar y exaltar al que vive por los siglos, reconociendo que solo tú eres santo y que tú amas a un pueblo santo que está puesto aquí para hablar de tus cosas y decir, mire lo que Cristo ha hecho por mí. Padre, porque para eso tú moriste por tu iglesia, para que nosotros vayamos y demos fruto y ese fruto permanezca. Le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.